¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo curso de Python. Yo soy Jonathan Blank y pues esta academia es Zero to Hero y la clase de hoy va a ser una clase especial dedicada a la programación orientada a objetos en Python y cómo saber programación orientada a objetos nos va a ayudar a ser mucho mejores programadores de lo que podríamos llegar a ser si no sabemos programación orientada a objetos. Entonces, vamos a utilizar algunas librerías. Eso significa código que nosotros no escribimos y queremos poder utilizar en nuestro código. En específico, vamos a utilizar NumPy para hacer cosas numéricas, fórmulas, iteraciones. Y vamos a utilizar matplotlib. O sea, la extensión pyplot para hacer gráficas básicas. Ambas les vamos a poner apodos. A NumPy le vamos a poner NP y a Matplotlib PLT. Eso significa que cuando pongamos NP o PLT nos estamos refiriendo a este nombre original. Entonces vamos a correr este código. Vamos como corre, ya sale 1, significa que ya lo tiene. Vamos a hacer rápidamente un repaso de funciones. Las funciones. Nosotros podemos tener funciones que no tengan ningún parámetro. Vean, esta no tiene ningún parámetro. Estamos definiendo la función saludar. Y lo único que hace es imprimir hola, buenos días. Entonces, cuando yo la corra, si yo aquí la llamo, vean, voy a poner saludar. Si yo la llamo, va a decir hola, buenos días. Perfecto. Podríamos tener otras funciones que tienen un parámetro y lo único que utilizan es como complementan una respuesta con ese parámetro. Así, vean, este está utilizando un fstring para imprimir buenos días y el nombre. Entonces, si yo pusiera aquí saludar 2 pero no pongo ningún parámetro, me va a dar un error. Me dice, le falta una cosa, que es el name. Entonces le voy a poner aquí em, Jonathan, es decir, buenos días Jonathan. Finalmente tenemos funciones que lo que hacen es, le aplican argumentos lógicos a nuestros parámetros y a partir de eso nos dan una respuesta. Por ejemplo, en este saludar yo le voy a pedir el nombre y el sexo. Y le voy a decir, mira, si el sexo es male, le vas a poner señor, ¿no? Sir. Em, si el sex es female, le vas a poner señora. Pero si no es nada, o sea, si yo no te especifico que sea female o male, te pongo cualquier otra cosa, no le pongas un título. Y luego escribe buenos días, el título y el nombre. Entonces, si yo aquí pusiera saludar 3 y le pongo Jonathan y le voy a poner, no sé, hombre, ahí está. Sigue saliendo buenos días Jonathan sin el título porque yo le puse otra cosa. Yo aquí le tendría que poner bien el argumento mail y ahí dice buenos días, señor Jonathan. Ok, entonces son algunas cosas que podemos hacer con funciones. ¿Hay alguna duda de eso? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. Ahora vamos a comenzar con clases. Clases es el nombre que se le da al objeto que nos permite realizar programación orientada a objetos. Es decir, vamos a simular cosas mediante programación. En este caso es una cosa muy común que la primera clase que te muestran es el pato, porque hay un dicho de que si hace como pato y se mueve como pato, es un pato. Entonces, esa es la idea, es como un chiste. Pero básicamente una clase, simplemente le tienes que poner que es una clase y luego el nombre de la clase. Y hay una función muy característica de las clases. Se tiene que llamar así. Entonces, defines una función que se va a llamar init. Init como de inicializarse, pero tiene algo particular. Tiene dos guiones bajos al principio y dos guiones bajos al final. Y otra cosa muy particular de las clases es que siempre su primer parámetro es el self. Y ahorita va a quedar claro qué es eso. Entonces, esta es la clase más sencilla que tú puedes hacer. Pero las clases son como unos balones. Entonces es un baloncito que es un globo que está volando y para que sirva lo tienes que conectar a una persona con un hilo. Eso es inicializar. Le estás dando vida. Entonces, miren, vamos a llamar d igual a doc. Entonces, estoy inicializando la clase doc en una variable que se llama d. Para inicializarla le tengo que poner los paréntesis. Entonces, miren, cuando yo lo inicializo, ok, no corrí este código, disculpen. Ahora sí. Cuando yo lo inicializo, eh,
no pasa nada, porque aquí yo no estoy diciendo que haga nada con esta información. Si yo aquí le pusiera return, quack quack, y yo corriera esto, dice should return none, not string, ok, entonces ignoren esto por un segundo y vamos a ponerle que no haga el return, que haga un print, por alguna razón no me lo quiso regresar, mejor que lo imprima. Ahí está, quack quack. Entonces, cuando yo lo inicializo, la orden de cuando se inicializa es que digas quack quack. Muy bien. Entonces, sencillo. Le puedo poner otra función que sea tal vez, vamos a ponerle walk, ¿ok? Entonces, siempre se le tiene que poner el parámetro self. En este ejemplo van a ver por qué. Y entonces lo que va a hacer aquí, print, va a ser clap, 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 como si estuviera caminando, no sé cómo hace un pato cuando camina. Entonces ahí está. Cuando yo le inicializo, va a decir quack quack, pero yo le puedo pedir otras cosas. Como ahora también tiene una función que se llama walk, y yo podría pedírsela. Entonces yo podría poner d, y ahorita van a ver por qué es el self. Para llamar esta función yo tengo que poner un punto y decir walk. Entonces este punto lo que está diciendo, o de la manera que lo entiende la computadora, es el conector. Entonces este punto es este self. La persona a la cual le estás poniendo este punto es el self. Entonces este es el parámetro que está entrando a esta función. Espero que eso se entienda. O sea, esta es una manera para poder escribirlo de esta manera tan bonita. Vean, si yo nada más pongo esto va a decir clap, clap, clap. Entonces es una manera bonita. Se le pueden dar atributos. Entonces aquí nosotros podríamos ponerle tal vez, ok, vamos a buscar tipos de patos, porque no tengo idea. Entonces aquí hay tipos de patos. Entonces vamos a ponerle que también se le pueda dar una especificación que sea el tipo, ¿va? Y aquí vamos a poner, vamos a guardar esto. Queremos guardar esa información y la manera de guardarlo es con self, punto, y tú le vas a poner el nombre que tú quieras. Yo le voy a poner aquí type, hagan de cuenta. Y self.py va a ser igual a lo que yo le dé de tipo. Ok, vean esto. Si yo intento ahora inicializar mi clase sin ningún parámetro, se va a quejar porque no le estoy dando el atributo tipo. Miren, dicen, falta una cosa, tipo. Entonces yo le tengo que decir, aquí tú vas a hacer un... ¿qué pato quieren que sea? ¿Cuál de todos estos? Uno de Alabio. ¿Cuál es? Alabio. Alabio. Ok, es un alabio. Entonces este va a ser un alabio. Perfecto. Entonces cuando ya lo llamo, esto no cambió el cuac cuac, o sea, nada cambió. Sigue teniendo la función clap, clap, clap. Pero si yo me voy a D y le pido el tipo, me va a decir alabio. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita de esto? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cuál es una ventaja de utilizar este self.type para guardar información? Que nosotros la podemos utilizar en las otras funciones porque todas tienen como parámetro self. Entonces está padrísimo. Como todas las funciones a fuerzas les tienes que poner self y puedes guardar cosas con el self, tienes acceso a todo en todas partes de tu clase, lo cual es muy útil. Entonces miren, aquí nosotros podemos hacer una función que se llame info self y que diga lo siguiente, que sea un print con una f-string que diga quack I am a, y aquí diga self.type duck. Ok, entonces vean, lo inicializo como al labio. Su función walk no va a cambiar nada. Y aquí su type es al labio. Y si yo pusiera d.info, va a decir quack ama al labio doc. Entonces yo no tuve que ponerle aquí ningún tipo, qué tipo era en esta función. Ya lo sabe porque aquí lo definí.
Entonces, ¿ven cómo esto puede ser útil? ¿Alguien puede decir que ve que esto es útil? Como poder guardar información acá y usarlo en toda tu clase. Perdón, Jonathan. Sí. Entonces, una clase lo que nos está ayudando a hacer es como catalogar o dar como atributos de cierto rango de datos que queremos hacer. Una clase te va a ayudar a simular un objeto. O sea, creas un objeto en tu mente y mediante una clase lo vas construyendo. O sea, haz de cuenta, ahorita vamos a construir la clase humano. Entonces, ¿qué atributos tiene un humano? Vamos a poner class y vamos a ponerle human. Ok, bueno, vamos a hacer esta nueva actividad para aterrizar el concepto de clase. Vamos a hacer una simulación. Entonces, vamos a crear una clase que se va a llamar humano, que va a tener atributos de los humanos. Vamos a hacer una clase que se va a llamar mundo, que va a tener el atributo de un mundo. Y cómo van a interactuar es que los humanos viven en el mundo. Entonces nosotros podemos hacer una simulación de cómo se va a ver un mundo lleno de humanos en un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos hacer eso. Em, Aquí, si nosotros quisiéramos crear una clase humano, podríamos poner class human, así. Y como siempre, la primera función que se va a hacer es def, init y un self. Ya después piensas en qué más. Entonces simplemente le iniciamos así. Em, Podríamos imprimir tal vez una cosa para saber que está funcionando. Podríamos imprimir hello, I am a human. Así. Muy bien. Entonces, para ver que está funcionando esta clase, la podemos inicializar. Entonces vamos a decirle h chiquita es igual a human. Y dice hello, I'm a human. Entonces, sí está funcionando. Nuestra clase sí está funcionando. ¿Qué atributos puede tener un humano? Entonces aquí vamos a ponerlo. Atributos de los humanos. Ok, ¿qué atributos tiene un humano? Pues Sexo, edad, nacionalidad. Exacto, el sexo, sexo. Ujú. edad, ok, perfecto. Sexo, edad, nacionalidad. Em, yo creo que lo podemos dejar así. Entonces, para que esté sencillo, sexo, edad, nacionalidad. Vamos a darle esos valores. Entonces le vamos a poner aquí sex, age, nation. Así. Sex, age, nation. Y vamos a guardar esos valores para poder utilizarlos en todos lados. Entonces, aquí me estoy haciendo bolas con esto. Es que es uno así. Ahí está. Entonces vamos a guardar esos valores. Vamos a poner self.sex es igual a sex. O sea, estoy diciendo, vas a guardar una variable propia más sex. Resulta que también se llama sex así. Eso es porque nosotros programamos de manera inteligente y no llamamos de dos maneras diferentes la misma cosa. Entonces, self.age es igual a age y self.nation es igual a nation. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Voy a quitar este de aquí. No es necesario. Entonces, si yo lo corro, me va a decir le faltan 3. Vamos a ponerle de edad. Tienes 28 años. No, perdón. Entonces, vamos a ponerle femenino y masculino. Hombre y mujer, si quieren. No, femenino y masculino. Entonces, vamos a ponerle es un masculino de 28 años. Y tu nación, vamos a poner que en vez de naciones sean continentes, ¿va? Para que sea más, o sea, para que podamos hacerlas todas. Entonces vamos a ponerle Europe. Y como lo vamos a estar haciendo en inglés, este debería ser creo que es lo mismo, ¿no? Male y female. Entonces, perfecto. M de male. Y ahí está. Entonces, esta H va a tener H.sex va a ser male, ¿ok? H.age va a ser 28 y H.nation va a ser Europe. Entonces, ¿vieron cómo se hace? Así sencillito. ¿Hay alguna duda? El init y el self siempre tienen que ir. Sí, esos son intrínsecos de una clase. Su init, porque es como la vas a inicializar. Si alguna vez han programado en Java, saben que eso es un rollo. Hacer el init es una cosa enorme.
Entonces, poder hacerlo de esta manera es súper práctico. Ok, va. Gracias. De nada. Entonces, vamos a hacer la clase mundo. Y vamos a suponer que tenemos un diccionario que se llama continents. ¿Ok? Entonces, es algo que yo ya pensé, por eso es que se lo estoy diciendo. Tenemos un diccionario que se llama continentes. Y en este diccionario que se llama continentes, las llaves son los continentes. Entonces, vamos a poner América. Y nada más vamos a ponerle un 0 por el momento. Vamos a ponerle Asia. Un 0 por el momento. Europe. Ajá. Vamos a ponerle África y Oceanía. Ok, muy bien. Entonces, estos son los continentes. Vamos a ponerle ahora información sobre cuántas personas queremos que haya en los continentes. ¿Va? Vamos a poner esa información. Entonces, ¿qué les parece si en América decimos que hay 1 millón de personas? En Asia decimos que hay 5 millones de personas. En Europa decimos que hay, eh, vamos a poner 800.000 personas. En África ponemos que hay también 800.000 personas. Y vamos a poner que en Oceanía hay 300.000 personas. 300, 1, 2, 3. Ok. Hay algo más que voy a poner, simplemente para que esté padre. Entonces vamos a ponerle parameters. Parameters. Otro diccionario. Y en este diccionario vamos a poner una cosa que se llama female male ratio. ¿Qué creen que va a ser esto? El female male ratio. Pues las proporciones, ¿no? Que hay de cada sexo. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a ponerle que existe un ratio de 0.52, que creo que es bastante real. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros pusiéramos, para explicárselos, nosotros tenemos el número de males y tenemos el número de females. Entonces, este número lo único que está diciendo es el número de females dividido entre females más males. Es la proporción de mujeres. ¿Va? Es eso. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos estos inputs que nos van a servir para hacer la simulación. Esto nosotros lo pusimos. Ahora sí vamos a crear la clase y le vamos a poner world. Muy bien. ¿Qué creen que tome como parámetro world? ¿Qué va a tomar como parámetro? Pues el diccionario de continentes y los parámetros, ¿no? Y seguramente también la clase humano. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle, bueno, lo que vas a tomar es la class human, le vamos a llamar así. Vas a tomar continents. Y vas a tomar parameters. Ok, entonces yo como soy buen programador, luego voy a guardar mis parámetros. Entonces voy a poner self.human es igual a class human. Muy bien, perfecto. Ya guardé la clase, el iniciador de clase. Self.continents va a ser igual a continents. Y finalmente, self.parameters va a ser igual a parameters. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si yo nada más corro esto, y luego llamo al mundo, vamos a llamarlo W, es igual a world, y le pongo justamente eso. Entonces la clase human la guardé como human, así. Vean, así lo guardé, human. Continente se llama continents, y los parámetros se llaman parameters. Entonces ahí lo inicializo. Si yo aquí pongo w.continents, me va a salir todo este diccionario.
Entonces, si yo nada más quiero ver qué continentes hay, nada más le pondría .keys. Y me da mis diccionarios. Yo le podría poner que todo esto me lo dé de una manera como lista. Y ahí está. ¿Ven cómo obtuve desde mi clase inicializada valores que me interesan? Entonces esto va a ser útil aquí adentro. Saber cómo movernos dentro de nuestras cosas. Vamos a hacer una cosa que se llama Simulate Sex. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Lo que quiero hacer es crear una, un evento inicial y poder ver cuántos son hombres y cuántos son mujeres en cada uno y cómo se va a ir evolucionando, ¿no? Entonces yo quiero hacer eso. Yo aquí podría poner Simulate Sex. Entonces yo voy a poner for vamos a ponerlo así, in self.continents.keys y todo esto, la lista, es decir, para cada continente en esta lista, que acabamos de ver cómo se saca, o sea, esto, lo que yo quiero que hagas es lo siguiente. Muy bien. Entonces, vean. Si yo aquí utilizo NumPy, recuerden que pusimos NumPy. Yo aquí le puedo poner np.random.choices. Ok, muy bien. Y como parámetro le podría poner primero male y el segundo le podría poner female. Ok, y luego yo le podría decir la probabilidad. Ok, yo quiero que la probabilidad de esto sea, hagan de cuenta, 0.9 y lo otro va a ser 0.1. Entonces, cuando choice, ahí está. Entonces, miren, cuando yo corra esto, la mayoría de las veces va a salir male, porque la probabilidad es 0.9.1. Con los valores que hay acá, ¿qué creen que tenga que ser la probabilidad de female? ¿Qué valor? Con lo que ya vimos del problema. Pues va a tener que ser este parámetro, o sea, el female ratio. Entonces va a ser acá parameters female male ratio. Y esto va a ser 1 menos eso, entonces suma 1 a fuerzas. Y listo. Con esto nosotros podemos simular para cada uno si es hombre o mujer. Entonces, ¿vieron todo este código? Lo vamos a utilizar acá. Entonces, miren, para cada continente en esta lista de continentes, muy bien, entonces, ¿están de acuerdo que self.continent cont lo que va a tener es este valor? O sea, cuando sea América va a ser 1.000.000. Entonces, tenemos esto. Vamos a poner aquí, vamos a crear un diccionario acá que se llama sexes. Sex, nada más, lo vamos a poner así. Y va a ser así. Entonces, miren, para cada uno, para y in len es decir, para cada uno en este caso vas a correr esto, vas a hacer esto de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ponerle acá S es igual a esto. Perfecto. Entonces ya simplemente le vamos a decir, aquí vamos a crear una cosa que se llama count females, una lista donde vamos a contar, ir metiendo el número de females. Y le vamos a poner, mira, if S es igual a female, entonces, de hecho vamos a ponerle 0. Lo que vas a hacer es count female
más igual 1. Es decir, le vas a agregar 1 a count female. Y hasta el final, hasta el mero final, lo que vas a hacer es, este count females lo vas a agregar a este sex. Y lo vamos a hacer de una manera muy elegante. Simplemente vamos a ponerle sex. Y como estábamos iterando sobre los continentes count, es igual a... Y le vamos a poner... perdón. Count female. Y bien, para que esté más padre, que este no se llame sex, se llame females. Desde que está females. Perfecto, entonces ya lo terminamos. Y lo que podríamos hacer es simplemente regresarlo, o sea, darlo de vuelta. Pero lo que también podríamos hacer es guardarlo. Vamos a poner self.females es igual a females. Muy bien, entonces ya corrimos eso. Tenemos nuestro simulador de sexo con este parámetro que le dimos aquí. Y esto de acá nos va a decir cuántas mujeres tenemos. Entonces, miren, inicializo esto. Y aquí voy a quitar estos dos. Y le voy a pedir otras cosas. Entonces, quiero que me digas, primero, que me digas continents. Y ahí está. Y aquí abajito le voy a pedir que me digas cuántas mujeres tengo. Females. Dice, world has no attribute females. Ok, ¿por qué no lo tiene? Porque yo no he corrido esta función. Entonces, miren, dice no lo tiene. Vamos a correr esa función. Vamos a poner w.simulateSex. Ojalá funcione bien. No, tuvo un error. Le faltó aquí, no le pusimos el self. Vean, se quejó porque no tiene el self. Ahora sí. Dice world object has no attribute continent. Porque no tiene continent, tiene continents. Muy bien. Entonces ven, vamos avanzando. Ya el error está en la línea 12, ya casi llegamos al final. Dice int object is not operable. Ok, entonces eso significa que este len estaba de más. Simplemente necesito para i en el rango de cuántos hay allá adentro. Ok. Ya lo está haciendo, vean, lo está simulando. El problema es que le di muchos valores, pero espero que lo haga rápido, vean. Aquí tiene 1.000.000 y aquí tiene 5.000.000. No sé honestamente cuánto tarde en eso, en hacer eso. Puede que me haya pasado poniéndole esa cifra, pero vamos a ver cuánto tarda. Mientras me da la respuesta, todo bien, van bien. ¿Alguna duda? ¿Sí me están escuchando? No, ninguna duda. Sí, Todo se escucha. bien. Ok, Todo bien. perfecto. Entonces, miren, ya terminó de correr. No terminó de correr. ¿Saben? Lo voy a interrumpir. Ahí dice interrumping kernel. Entonces, lo que voy a hacer, le voy a quitar dos ceros a todo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ahí está. Y no se ha terminado de interrumpir. Lo que vamos a hacer es kernel. Y podemos interrupt. Y si no los obedece, hay cosas más duras que podemos hacer, como podemos shut down, ¿no? Podemos romper el kernel y luego poner el kernel, restart. Y ya, con eso todo se va a volver a cargar. Pero como todo se volvió a cargar, tengo que nada más volver a cargar mis grafiquitas estas. Ahí está. Muy bien. Cargar mi clase humano. Y ahora sí mis continentes. ¿Vieron? Entonces yo reinicié el kernel. Es un truco para cuando no funciona. Ya le bajé los números de iteración. Con esto debería funcionar. Entonces aquí está. Mis continentes son estos. Vamos a ver cuánto tarda ahora con dos ceros menos cada cosa. Ahí está, tardó nada. Vamos a ver cuántas mujeres hay. Entonces, lo que podemos ver
es que de este que tenía 10,000, 5,200 son mujeres. Entonces básicamente se cumplió la proporción súper bien. Ok. Entonces vieron, hicimos una pequeña simulación y ahora, ¿cómo meteríamos humanos? Podríamos pedirle ahora que nos cree un humano. Entonces, en vez de aquí estarlos guardando, nosotros simplemente le podríamos decir, ok, me vas a hacer ahora una dev create humans, digamos. Vamos a poner el self. Y lo que vas a hacer es, vas a crear una lista que se va a llamar were humans. Vamos a poner así, humans. Va a ser un diccionario así. Y vamos a utilizar la misma estructura. Miren, para cada continente en esta lista, lo que yo quiero que me hagas es, para cada una de las personas iniciales, estoy nada más copiando el código. Muy bien, entonces vamos a hacerle h, va a ser igual a human. ¿Qué edad va a tener? Entonces, ¿qué edad va a tener? Aquí lo que yo podría hacer es ponerle una edad aleatoria. Yo lo que podría ponerle es, miren, np.random.normal. Si yo le digo, me vas a dar un valor que sea de media 40 años, no sé, y desviación estándar 15. No, creo que me confundí. Este uno debería ir al final. Ahí está. Entonces simplemente me va a dar un valor que siga una distribución donde 40, donde, si aquí me voy hacia atrás, donde aquí están las edades, y aquí está la frecuencia, y si aquí está 40, lo que me está diciendo esto es que la curva se maximiza en 40, básicamente. Ok, entonces, este está padre, y para sacar este valor simplemente yo le podría poner que le podría poner punto values, según yo. No, punto values, no. Ok, le podría pedir el primer elemento, tal vez. Ahí está. Entonces, me da este valor. Pero la gente no tiene 24.98 años, la gente tiene 24 años. Entonces, le vamos a poner un entero. Que me lo convierta en entero. Y ahí está. Me está generando un número aleatorio entero con esta distribución. Entonces, simplemente le tenemos que poner una media. Vamos a poner esa media. Vamos a poner que la media son 35 años con una desviación estándar de 15. Perfecto. Entonces voy a cortar esto. Y aquí le vamos a poner que me va a crear un humano. El primer rango del humano es el sexo. Entonces voy a pegar esto rápidamente, que es el age. El sexo ya dijimos que era todo esto. Y el continente, pues simplemente es cont. Continente simplemente es cont. Ok, entonces ya creamos todo eso, que básicamente es créame un humano con todos los parámetros que te dimos de una manera bastante aleatoria. Eso es literalmente lo que hicimos. Em, Ahora lo que quiero es que ese humano me lo agregues a una lista de pues humanitos. Entonces vamos a crear aquí nada más por el momento una lista que se va a llamar Continent Humans. Nada más va a ser una listita así bonita. Y lo que vamos a decir es que me vas a agregar ese humano a esta lista porque pertenece a ese continente. Vamos a ponerle continent humans.append h. Entonces, rápidamente, ¿qué hacemos? Creamos un diccionario que se llama humanos. Para cada continente, creamos una lista vacía que se llama humanos de ese continente. Y para cada personita que dijimos que había en el continente inicialmente, creamos una instancia de un humano. De la manera más aleatoria posible, con los parámetros que le dimos. Y lo guardamos. Y al final, cuando lo hicimos para todos los numeritos que había de los humanos, vamos a guardar esta lista acá. Entonces vamos a ponerle humans
cont es igual a continent humans. Perfecto. Entonces, así funciona bastante bien. Y al último que voy a hacer es decir self.humans es igual a humans. Y listo. Súper bien. Vamos a correr esto. Eh, y este ya valor ya no es necesario, lo repetimos, ya vimos que eso funciona. Simplemente vamos a ponerle w.createHumans. Vamos a ver si funciona, ojalá sí. Entonces lo está haciendo, no tuvo ningún error. Y vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos w.humans. Perdón, W mayúscula. Nos va a dar todo esto. Es decir, nos va a decir que tiene guardado un montón de clases. Así se ve las clases. Mira, es un main human at esta posición. Entonces nos está diciendo dónde lo está guardando y que es una clase. Pero vamos a hacer una cosa más interesante. Nosotros sabemos que es un diccionario, que sus entradas son continentes. Entonces vamos a ponerle, ok, vamos a ver el continente americano. Entonces, America. Ahí está. Siguen siendo varios. Pero ¿qué te parece si ahora me muestras el primer elemento de esas personas, va? Muéstrame a la primera persona americana. Ahí está. Esta es la primera persona americana. Pero como es una clase, tiene atributos. Entonces esta persona tiene .sex, es una female. Tiene un continente, entonces tiene .nation, que va a ser América, claramente, porque aquí dice América. Y va a tener un age, que va a ser 36 años. ¿Ok? ¿Vieron eso? ¿Les parece interesante? ¿Entendieron cómo lo hicimos Sí, más o menos? Entonces, sí, Ah, cabrón. bastante. nosotros hicimos Estaría muy padre enlazar esto con una base de datos preexistente, ¿no? Para... sí, y eso es lo que mucha gente hace. De hecho, no lo vamos a poder ver en esta clase, pero la siguiente, lo que vamos a hacer es una simulación financiera y eso lo podría sacar con una base de datos literalmente real de tus ingresos. Y vamos a tratar de ver en el futuro. Aquí ya lo tengo bastante estructurado, pero sí requiere una clase completa hacer este proyecto. De hecho, este proyecto, este de aquí, si ya lo logran hacer y le entienden, tienen un nivel de Python intermedio ya, chido. O sea, ustedes ya si le entienden y lograrían replicar esto con proyectos propios, ya podrían trabajar en una empresa sin pedos. Entonces, rápidamente, para terminar, vamos a hacer algunas cosas padres. Vamos a... eh, ¿qué les parece si hacemos unas gráficas? Vamos a hacer algunas gráficas. Entonces, eh, vamos a poner aquí matplotlib countplot. Nada más quiero que vean cómo se utiliza. Y no, countplot no es de matplotlib, es de Seaborn, al parecer. Ok. Entonces yo lo quiero utilizar para mostrarles esto rápido. Vamos a utilizarlo. Vámonos aquí arriba y vamos a ponerle eh, gráficas avanzadas. Se va a utilizar una biblioteca que se llama Seaborn. Entonces import Seaborn. Y el apodo que la gente le pone es SNS. Entonces as SNS. Y luego vamos a hacer una cosa para hacer manipulación de data. La biblioteca más importante para la gente que trabaja con datos en Python. ¿Alguien sabe cómo se llama? La más importante para manipular datos. ¿Pandas? Exactamente. Vamos a importar pandas as pd. Entonces, no les voy a explicar cómo funciona mucho hoy esto. Pero yo aquí em, lo que tengo, vean, es continents. Tengo esta cosa. Yo lo que podría hacer es decirle, me vas a hacer un data frame de eso, pd.dataframe, y le puedo dar acá continents. Ijiji. Ok. Index igual a 1. ¿No? Una disculpa, estoy no tratando de recordar.
Porque hay una manera. Ok. Nada, denme un segundo. Index igual a 0. Ahí está. ¿Vieron eso? Así se hace. De pura memoria, yo sabía que era así. Entonces hicimos un data frame. Se ve así, básicamente, y nos está diciendo pues cuánto hay de cada uno. O sea, en América hay personas en el tiempo 0. En Asia hay esto en este tiempo, así. Entonces nosotros podríamos también ir viendo una evolución sobre esta base de datos. Y lo podríamos hacer de una manera muy sencilla. Entonces imaginemos una función que se llama pop evolution. Yo aquí le voy a dar una población pop. Y lo que va a hacer es que yo le voy a dar también un rate de crecimiento y le voy a dar un tiempo. Nada más voy a utilizar la función la exponencial. Entonces, ¿cuánto va a ser con este rate, esta población y este tiempo? Va a ser pop multiplicado por 1 más el rate elevado al tiempo, ¿no? Y si lo quisieras ver de manera continua, sería la exponencial. Pero bueno, entonces ahí está. Y eso está padre, porque ahora lo que yo puedo hacer es, si a esto lo guardamos como DF, vamos a guardarlo como una data frame. ¿Ven? Sigue siendo lo mismo. Si yo le pusiera DF America, pues me va a dar ese valorcito, ¿no? Muy bien. Entonces lo que yo podría hacer es decirle, ok, vas a aplicarle la pop evolution a este valorcito, tal vez a un rate, vamos a ponerle el punto manual. ¿Cuál que será bueno anual? Vamos a ponerle del 1%, que es bastante. Y vamos a poner el tiempo a un año, nada más para ver qué pasa. Y ahí está, este sería el valor a un año. Muy bien, entonces si lo pusiera a 5 años, ahora sería esto. ¿Ven? Entonces esa es la idea. Esa es la idea detrás de lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer una simulación para cada uno de los años y ver qué va pasando. Vamos a ponerla acá. Entonces, vamos a ponerle simulate dev simulate growth. Muy bien, entonces le vamos a poner self. Le vamos a poner de qué continente. Vamos a poner el continent. Le vamos a poner el growth rate. Y le vamos a poner el tiempo al cual lo queremos simular. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí simplemente initial population. ¿Y cuál va a ser la población inicial? Pues muy fácil. Esta. O sea, literalmente con cuánto iniciamos. Entonces va a ser self.continent. Entonces vamos a poner aquí selected continent para no repetir la palabra. Entonces self.continents, ni siquiera la estaba repitiendo, olvídenlo. Self.continents con la llave GGG continent va a ser la población inicial. Entonces luego le voy a poner una cosa que se llama simulation. Ahí está, de una manera muy sencilla. Y al tiempo, para poder hacer el tiempo, simplemente lo que voy a hacer es crear un arrange. Recuerden, vamos a llamarle time. Va a ser igual. ¿Cómo lo hago para distinguirlo? Vamos a poner aquí simu time. Entonces time va a ser igual a un np.arrange de simu time más 1. Ahí está. Perfecto. Y valdría la pena que el primer valor de la simulación fuera mi población inicial, para que se viera, ¿no? Entonces vamos a poner initial population. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces este no vale la pena que inicie desde 0, porque este es el 0, va a iniciar desde 1. Ahí está. Ya tenemos todo listo. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es correr esta función. Esta función de aquí afuera, que ya habíamos hecho esta. Entonces vamos a llamarla, vamos a
cortarla. Cortar de hecho todo esto. Que no moleste ahí. Porque ya vimos cómo funciona. Y jiji. Vamos a pegar aquí nuestra función que construimos muy bonita. Le ponemos el primer self para que funcione. Y listo. De hecho no necesitamos poner este self porque esta función no la vamos a usar afuera. Podría estar sin self. Aunque esté dentro de una clase podría estar sin self porque no la vamos a utilizar más que dentro de estas funciones. Entonces aquí lo que nosotros haríamos es decir for t in time. Lo que yo quiero que hagas es p va a ser igual a pop evolution. De hecho eso no es necesario. Yo podría tener una sin hacer el for, como esto ya es una range. Y no va a ser necesario que haga el initial population. Vean, nos podemos saltar todo esto. Todo esto nos podemos saltar. Y simplemente decir simulation va a ser igual a pop evolution. Muy bien. ¿De qué? ¿Quién va a ser la población? Va a ser este initial population. Initial population. ¿Quién va a ser el rate? Pues nosotros aquí le dimos un rate. Entonces va a ser growth rate. ¿Y quién va a ser el simultime? Pues simplemente se va a hacer time. Y como esta es una range, este también va a ser una range, time y listo. Vamos a graficarlo rápidamente. Vamos a poner plt.plot time contra simulation. Y para que nos muestre la gráfica le ponemos plt.show. Vamos a ver si esto funciona. Entonces creamos aquí nuestros humanos. Le decimos créame a los humanos, o sea mi simulación. Y aquí lo que voy a poner es .simulate growth. Y le voy a poner que me lo haga de, vamos a ponerle Asia, a un growth rate del 1%, entonces 0.01 por 25 años. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa. Y ahí está. Me está dando cómo se va a ver la población en 25 años. Si yo le dijera, ok, en 75 años, pues ya se empezaría a ver así. Le puedo poner que me pida, que me dé más cosas. O sea, yo aquí le podría poner plt.figure. Tal vez un fig size de 10,8. Y le puedo poner un título, plt.title, que diga population evolution in. Y aquí le pongo cont, para que me dé el continente, continent más bien. Entonces vean esto. Dice Population Evolution in Asia. Y ya se ve aquí mucho mejor. Le puedo poner qué es esto y qué es esto. Entonces le puedo poner plt.xlabel, que sea years in future. Y aquí le pongo plt.ylabel y que sea years, no, population. Muy bien. Ay, perdón, no lo inicialicé. Ahí se ve. Muy bonito, está muy bonito. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer rápidamente esta evolución, pero en todo el mundo? O sea, yo quisiera que me diera la evolución así, pero de todos los países, para la misma edad. Entonces, yo quitaría aquí los continentes. Lo quitaría. Supongamos que lo queremos cambiar. Y aquí ya no le pondría continentes, entonces le daría Population Evolution únicamente. Y lo que tengo que ver es que este Initial Population va a depender para cada continente. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la figura con todo esto, pero en vez de poner este plot únicamente así, lo que nosotros vamos a hacer es aquí adentro poner un for. For cont in self.continents.keys, ¿recuerdan? Aquí le podemos poner una lista. Entonces, para cada uno de los continentes que existen,
Y aquí le vamos a poner que nos dé las gráficas. Y vamos a utilizar esto de acá. Este initial population, pues justamente lo vamos a estar utilizando. Entonces lo voy a poner acá. Initial population, pero ya no se llama continent, se llama cont. Entonces ya tenemos este. Y la simulación era esto. Entonces voy a copiar esto de acá. Y lo voy a pegar acá. Porque esa es la simulación. Y lo único que va a cambiar... No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Nada más le vamos a poner un label para que sepamos qué es. Y el label va a ser cont. Y al final le pedimos que nos muestre los labels. plt.legend. Vamos a ver si esto funciona. Ojalá sí. Dice 3 positionals, but one was given. Porque leímos Asia. No le teníamos que decir Asia. Nos dice local variable reference before assignment. Es decir, no vamos a utilizar este de acá. Eso ya no lo utilizábamos. Vamos a ver si así sí. Y ahí está. Nos dio para todos nuestros continentes nuestra curva. Entonces nos dio la misma para los dos estos porque tienen la misma cantidad. Pero si, por ejemplo, África hubiera tenido 85,000, ¿no? Ahí cambia. Entonces ya están los tres. Y de hecho esto se ve bastante como son las curvas demográficas de esos países. ¿Eso les pareció interesante? Entonces de esa manera lo juntamos todo. También se pueden poner force dentro de las gráficas. Pues bueno, espero que eso les haya parecido interesante. Y la próxima clase vamos a hacer un proyecto de simulación financiera, donde vamos a crear una simulación del futuro de nuestras finanzas personales a T años, o sea, en el futuro, tomando en cuenta nuestro salario, nuestro aumento salarial anual, nuestra inflación anual, la distribución de los gastos y el ahorro inversión. Y lo que vamos a hacer es incluir metas también, para ver si las vamos a poder alcanzar o no, y vamos a poder dar una calificación al respecto. Entonces, espero les guste y se metan en la próxima clase. Hasta luego.